Buenas tardes, soy el juez de distrito primero en materia penal, Pedro Salgado Origel, y vengo a hablar un poco respecto de la sentencia marcada con el expediente 10.005 del 2023, promovida por el juez Homero de los Santos en contra del Ministerio Público del Estado de Nuevo León y el director del Ministerio Público del Estado de Nuevo León. Ok, en este sentido comenzamos con que la demanda de amparo, el quejoso promueve la demanda alegando la existencia de ciertas omisiones por parte del Ministerio Público, las cuales le están causando un acto de molestia. Estas omisiones de las que él habla son la omisión de investigar a profundidad, la omisión de aceptarle ciertos datos de prueba, la omisión de no investigar un tema de litis consorcio y la omisión del director del Ministerio Público por advertir sobre estas omisiones. Sin embargo, únicamente se aprobó la carpeta de investigación. Entonces, al momento que la autoridad le contesta en el informe justificado, esta dice, yo niego la existencia de todos los actos reclamados y aporto la carpeta de investigación. Entonces, en estricto sentido, pues ambas premisas parten de la carpeta de investigación, una que niega y una que afirma. Ok, si bien estamos ante un tema de omisiones y hasta cierto punto hay casos en donde no se deben de probar, en este caso sí, porque la omisión de la que alega el quejoso implícitamente tiene un actual, o sea, implícitamente tiene el Ministerio Público me dijo que no me las aceptó, pero el quejoso no demostró con documento alguno que efectivamente el Ministerio Público le negara el acceso. Simplemente a juicio de este juzgado no hay precisión respecto de, o no hay certeza respecto de si sucedió o no, toda vez que no se aportaron pruebas suficientes que pudieran acreditar el hecho. Y es entonces que al momento de este juzgado intentar analizar la procedencia del juicio de amparo por, por obligación del artículo 62 de la ley de amparo, que obliga a todos los juzgados a analizar las causales de improcedencia y causas de sobreseimiento de manera oficiosa, donde este juzgado se percata de que el artículo 63 fracción cuarta, establece que se actualiza, o sea, si bien no se actualizó alguna causa de improcedencia prevista en el artículo 61, sí se actualiza una causa de sobreseimiento del artículo 63 fracción cuarta, que dice, de las constancias de autos apareciere claramente demostrado que no existe el acto reclamado o cuando no se probare su existencia en la audiencia constitucional. Ok, este juzgado partió de la base de la segunda oración de este artículo donde dice, cuando no se probare su existencia en la audiencia constitucional. Entonces, en este supuesto, toda vez que el quejoso no aportó prueba suficiente para desvirtuar la negativa de la autoridad, por ende, no se está probando ante la audiencia constitucional la existencia del acto. O sea, no hay forma de que este juzgado de distrito pruebe la existencia de este acto y pueda analizarlo a fondo, porque puede que no exista. No tenemos certeza y tampoco podemos hacer uso de las facultades de suplencia de la queja o para pedir pruebas, porque no tenemos certeza ni de qué pruebas existen ni de qué otras situaciones se dieron, porque no está muy claro si existe o no el acto reclamado del cual deberían surgir las vulneraciones de derechos, que es para lo que sirve este juicio de amparo. Ahora bien, este juzgado de distrito para poder sobreseer no solo se apoyó de ese artículo y la aplicación de la norma de manera formal, sino también de la jurisprudencia toda vez que eh, nos encontramos primero ante la tesis jurisprudencial que está identificada como jurisprudencia 84, en donde dice el informe justificado negativa de los actos atribuidos a las autoridades. Si las responsables niegan los actos que se les atribuyen y los quejosos no desvirtúan esta negativa, procede el sobreseimiento en términos de la fracción cuarta del artículo 74 de la ley de amparo. Ok, en este supuesto, lo que se está diciendo en esta tesis es básicamente si la autoridad niega los actos reclamados y el quejoso no aporta pruebas suficientes para que se pruebe la existencia, por ende procede el sobreseimiento, porque no se hay certeza respecto de ello. Por otro lado, tenemos la segunda tesis, que dice el sobreseimiento del juicio de amparo procede en términos de la fracción cuarta del artículo 63 de la ley de amparo, cuando las autoridades responsables niegan la existencia del acto reclamado con independencia de que otras también señaladas como responsables lo acepten. Ok, en esta tesis lo importante es que esta tesis interpreta en mismo sentido la aplicación de la ley de amparo,
simplemente cambia el artículo del anterior, porque en este sentido habla del sobreseimiento en términos del 63, fracción cuarta, toda vez que es la causa de sobreseimiento que se aplica cuando las partes, cuando el quejoso y la autoridad se contraponen, uno niega, el otro afirma y el que afirma no prueba, entonces por ende procede el sobreseimiento. Entonces, es de ahí que esta sentencia sobre C, toda vez que no se pudieron probar ni siquiera la existencia de los hechos, ¿no? O sea, desde un inicio la demanda está mal planteada, el informe justificado niega los hechos, entonces, de cierta manera, eso es lo que sucede. Ahora bien, si bien por esta vía no consiguió la protección de los derechos humanos, Homero de los Santos, sin embargo, todavía tiene vías o todavía tiene recursos. Por ejemplo, el simple hecho de que en materia penal esté en una investigación preliminar, no quiere decir que la persona ya es culpable de un delito, por eso existe el principio de presunción de inocencia. En tanto un juez en materia penal no dicte una sentencia condenatoria hacia Homero de los Santos, él es inocente. Entonces, al final de cuentas, Homero de los Santos todavía no se ve afectado en sus derechos porque todavía le falta recorrer el proceso penal. Es de ahí que todavía tiene otra forma de garantizar sus derechos, que sería, una vez que Homero agote el proceso penal de primera instancia, podrá apelar en la segunda instancia y posteriormente interponer un amparo directo contra esa sentencia y ahí podrá hacer valer violaciones procesales o otro tipo de violaciones realizadas durante el proceso penal. Eso sería, por un lado, la parte jurisdiccional. Entonces, en este sentido, Homero de los Santos todavía puede esperar la etapa procesal oportuna para volver a interponer un recurso extraordinario en contra de una sentencia que le vulnera derechos. Por ejemplo, en el caso de que los datos de prueba que el Ministerio Público no le aceptó, él los aporte y el juez no los valore bien, él podrá hacer valer en el juicio de amparo directo esa violación a los derechos humanos. Por otra parte, también tiene la vía no jurisdiccional, que sería ir con la Comisión Nacional de Derechos Humanos, quienes tienen la facultad para apoyarlo e inclusive podrán impugnar cierta norma que no obliga al Ministerio Público a aceptar estos datos de prueba, ¿no? Porque a pesar de que este juzgado no analizó el fondo de esta sentencia, está consciente de que el Código Nacional de Procedimientos Penales no establece una obligación para el Ministerio Público de aceptar los datos de prueba en tanto no se inicia acción penal y tampoco tiene un plazo fijo para que sea resuelta por así decirlo, termine la etapa de investigación. Por ende, este juzgado está claramente de acuerdo en que esta sentencia debía sobreseerse por la falta de pruebas y considera que los derechos de Homero de los Santos todavía no están vulnerados porque todavía tiene medios para hacer valer esas vulneraciones que él alega. Sin embargo, está en una etapa procesal muy temprana, donde todavía no es un proceso y donde todavía no se inicia acción penal. Entonces, eventualmente, el efecto que este amparo hubiera tenido, si hubiéramos amparado, hubiera sido simplemente decirle al Ministerio Público que le aceptara las pruebas, pero toda vez que el Ministerio Público tiene una facultad discrecional de poder iniciar acción penal con los datos de prueba pertinentes que él considere, por ende, realmente el efecto de este amparo simplemente hubiera sido que le aceptaran las pruebas, pero eso no exime al Ministerio Público de iniciar acción penal, porque esa es la facultad del Ministerio Público y su obligación constitucional. Si el Ministerio Público iniciaba acción penal aún con las pruebas que Homero aportara, no hay materia de constitucionalidad ahí. Ya sería que Homero de los Santos en el juicio penal, en el juicio de materia penal, pruebe o de alguna manera desvirtúe las afirmaciones que hará el Ministerio Público respecto a la comisión de un delito. Mientras tanto, pues por parte de este juzgado se dictó el sobreseimiento y pues se, se está consciente de que todavía tiene otros medios. Muchas gracias.